Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Como todos los sábados, vamos a acompañarlos hasta las 14 contándoles la realidad política y económica internacional, esta vez con un programa especial en donde vamos a repasar algunos de los hechos del año. Una de las marcas de este año fueron los atentados terroristas, pero no tanto los atentados perpetrados por grandes organizaciones, sino atentados cometidos por una persona individual que un día se levanta y con poca organización, con poca preparación y en muchos casos con lazos muy tenues con las organizaciones terroristas, decide cometer un atentado, en algunos casos con muchos muertos. En un rato vamos a estar analizando el cruce entre psiquiatría y terrorismo. Países que dependen de exportaciones a Estados Unidos, países que reciben remesas de sus migrantes a Estados Unidos, muchos interrogantes acerca de cómo va a afectar la política de Donald Trump a los países de América Latina. Una región que parece que no está entre las prioridades del flamantemente elegido presidente de Estados Unidos y sin embargo su política proteccionista podría afectar a la región. En un informe vamos a repasar cuáles pueden ser las consecuencias y cómo se prepara la región para este cambio en el gobierno de Estados Unidos. 50 años ha cumplido la revolución cultural china y en estos 50 años, más allá de los cambios que ha habido en el país, no ha habido hoy replanteo de parte del gobierno de Xi Jinping. Xi Jinping, que se ha convertido en el líder más importante de China desde 1949. La igualdad plena todavía es una deuda pendiente para la mitad de la población mundial, las mujeres. Vamos a ver ahora un informe sobre la brecha de género, sobre todo en el ambiente laboral, y después lo analizamos. En la lucha por la igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres, la brecha salarial en el ámbito laboral constituye uno de los factores determinantes. Según la Organización Internacional del Trabajo, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en el mundo alcanza un 36% promedio, un porcentaje que revela, entre varias causas complejas, discriminación, subestimación del trabajo femenino y segregación de la mujer hacia puestos de menor valor agregado. Sin embargo, a la hora de analizar en qué regiones y países del planeta se avanzó más en la pugna por acortar esta desigualdad, hay diferencias sustanciales. En general, en todos los países del mundo, los estudios que hablan sobre brechas salariales muestran que las mujeres ganan menos que los varones en cualquier país. En Argentina, por ejemplo, es del 27%, en Japón es del 30 y pico, tenés los países nórdicos que son los que mejor están en este sentido, que la brecha se reduce y está en torno al 15%. Digamos, oscila bastante, depende de la economía y depende de las leyes y las formas de participación que tienen las mujeres en cada país. Según el último informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha global de género, Venezuela es el país con mayor paridad de ingresos en América Latina gracias a las políticas gubernamentales de promoción activa de la igualdad de derechos en la sociedad. Una mujer venezolana gana aproximadamente el 66% de lo que recibe un hombre con igual calificación laboral, ocupando el lugar 64 en un ranking de 134 países. En el segundo lugar regional se ubica Honduras, una de las naciones más pobres del continente, quien con el puesto 71 se encuentra incluso por encima de Estados Unidos. Tercero en la región y en el escaño 81 en el mundo está Ecuador. A la hora de especificar cuáles países tienen mayores diferencias entre lo que reciben por su trabajo hombres y mujeres, el informe regional da sorpresas. Brasil ocupa el escaño 133, apenas superado por Chile y por Argentina. Es que en la mayor economía sudamericana, una mujer percibe el 48% del salario que recibe un hombre. Paradójicamente, los tres países en el fondo del escalafón latinoamericano, considerados grandes economías a nivel regional, van a la saga en la búsqueda de igualdad de ingresos en materia de género. A nivel mundial, el país más igualitario en materia salarial de género es Ruanda. Sí,
la República Africana, diezmada por un genocidio, hizo un especial esfuerzo para llevar a las mujeres, la principal fuerza laboral del país, a un mejor nivel de ingresos y a ocupar los principales cargos políticos. El 64% de sus parlamentarios son mujeres. Hace 2 décadas, solamente el 10% de los representantes en parlamentos eran mujeres y hoy estamos en el doble, cerca del 22%. Quiere decir que hubo un gran avance. Este avance es muy desigual. Hay países que han logrado que haya parlamentos 50 y 50, hay otros países que todavía vienen corriendo por detrás y tienen apenas un 17%, un 12% de participación, y esto de alguna manera muestra que si bien hay un desarrollo y una mayor incorporación de la mujer, todavía no hay una participación equitativa. Ruanda supera incluso a Estados Unidos y al Reino Unido en el índice de brecha global de género. Un indicador que mide las diferencias entre hombres y mujeres en materia de salud, educación, economía y política. En Estados Unidos, por ejemplo, hay otras cosas que también atraviesan esta brecha salarial. La brecha salarial no es solamente con respecto a hombres y mujeres, sino que además, por ejemplo, una mujer blanca, como le dicen ellos, white American, gana por cada dólar que gana un hombre, gana 77 o 79 centavos de dólar. Mientras que una mujer latina o una mujer negra ganan 64 centavos o 59 centavos por cada dólar que gana un hombre. It's our time to have wage equality once and for all. En la ceremonia de entrega de los Oscars 2015, la actriz estadounidense Patricia Arquette puso el foco sobre la sanción salarial a la maternidad, denunciando un problema que los informes internacionales llevan años revelando. El mercado laboral no solo penaliza a las mujeres por su condición de género, sino que lo hace aún más por el hecho de ser madres, atribuyéndoseles casi en forma exclusiva el cuidado de los hijos y estando aún más expuestas a los despidos durante los embarazos. Los países nórdicos, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, son las naciones que más hacen para cerrar la brecha de género con políticas sociales consideradas paradigmas a nivel global. El tema es un tema enorme, que tiene tantas aristas, porque uno tendría que empezar hablando también del atraso en algunos continentes como en África en relación a la escuela por parte de las chicas. Es decir, no van a la escuela de la misma manera que van en otros continentes. Y así sucesivamente. Ahora, Raúl, si uno lee determinada bibliografía, ve que hay pruebas, experimentos concretos en donde si hay mujeres en las empresas hay una diversidad mayor y hasta se gana más. ¿Qué es solo cultural? Es cultural y yo creo que también hay mecanismos de cómo se trabaja esta economía. Porque veíamos en el informe como un hecho llamativo o sorprendente el hecho de que países desarrollados tienen una muy alta desigualdad y países con muy bajo desarrollo, como Ruanda, tienen una igualdad mayor. Esto tiene que ver en realidad, ¿no? Es sorprendente, pero tiene su explicación, que es el tema de que el modelo económico, sobre todo de las últimas décadas a partir del neoliberalismo, el crecimiento fue sinónimo de desigualdad, no fue sinónimo de mayor igualdad y mayor equilibrio. Pero uno pensaría desigualdad entre ricos y pobres, no entre géneros. No, también entre géneros, Ajá. porque ese tipo de conductas o de concentración también tiene que ver con otro tipo también de desigualdad. Discriminación. Por eso es que este problema en el mercado laboral únicamente se resuelve con políticas muy activas de los estados. Es decir, no hay un mercado que vaya resolviendo este problema, sino que agudiza el problema. Por eso cuando hay políticas de Estado, como país, por ejemplo en los países nórdicos de Europa, bueno, en el caso de Ruanda también, porque hubo una política, por una necesidad de hacer una política en función de eso, los resultados se ven, están a la vista. Otros países, el caso de Brasil, ese tema lo ha dejado supeditado. Sí, la postergación es enorme en Brasil. Al mercado, entonces ahí es cierto lo que vos decís y ahí va de la mano. Es una de las tantas desigualdades que se dan en estas economías. Ahora, también leía que, hablamos de los estados y de las políticas activas de los estados, pero también leía políticas activas de algunas empresas que, por ejemplo, se dieron cuenta de que si cuando la gente se presenta para los puestos, retiran el nombre completo de la persona y simplemente no hay foto, solo se deja inicial y apellido y todo el currículum consiguiente y no se sabe el género,
entran más mujeres. Sí, es posible. Ahora, hay una cuestión en relación a esto y a lo que decía Rulo que me parece interesante, que es revisar, o la necesidad de revisar de algún modo el modo en que se construyen los CVs, los currículum vitae, a la hora de presentarse por oportunidades en el mercado laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas cuestiones que son muy valoradas a la hora de ofrecer un trabajo a una persona y no dársela a otra. La cantidad de concursos que hizo, de cursos, de seminarios, etcétera, que en muchos casos a las mujeres por la maternidad se le complica. Muchas veces implica viajar, y para una mujer que tiene hijos chiquitos, alejarse de sus hijos chiquitos. Al principio es complicado, digamos. En el Estado, en el Poder Judicial, en la universidad, en la academia es un lugar de maternidad muy tardía, todos lo sabemos, y eso es en parte por la exigencia de un tipo de meritocracia que se organiza en función de esto, me parece. Sí, José, pero ¿sabes una cosa? Por ejemplo, veíamos a Patricia Arquette en la entrega de los Oscars. Robin Wright en House of Cards, después de 3 temporadas y habiendo dirigido además capítulos, recién ahí consiguió, y peleando mucho, y diciendo que iba a abandonar, que le pagaran lo mismo que a Kevin Spacey. Y ahí no había una cuestión de maternidad ni nada de eso. No, por supuesto, no. Lo que digo es que el sistema, con un poco lo que decía Rulo recién, no está preparado para esto. Y cuestiones que a uno le parecen muy elementales, como, bueno, una persona que quiere aspirar a un puesto y tiene un currículum más frondoso porque fue a más seminarios y más cursos y no sé qué, bueno, por ahí si es mujer y fue madre, eso hay que de algún modo compensarlo. Sí, también es cierto que las mujeres nos ponemos nuestro propio techo de cristal, como se llama esa barrera invisible, pero por momentos infranqueable. Sin embargo, uno esto lo ve y ve de pronto cómo se reemplazan los hombres a sí mismos. Lo vemos en las cuestiones de política, cuando se discute si tiene que haber una ley para la paridad y uno dice, ¿pero quién arma las listas? En general son los hombres, y los hombres eligen mujeres porque sí. Y entre 10 hombres hay una mujer. Pero también, Inde, hay una sanción salarial a la maternidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber 6 meses de lactancia, y esto redunda en beneficios no solo para el chico, sino para la sociedad. ¿Por qué? Porque ese chico va a crecer más sano, ese chico no va a necesitar asistencia pública en el futuro, es decir, no va a necesitar médico en el futuro porque va a crecer más sano, y esto va a ser sano para la sociedad. Eso es lo que entendieron los países nórdicos, y no lo entendieron otros países, incluidos países europeos, donde evidentemente la licencia por maternidad es corta, la madre tiene que hacer lo que pueda, peripecias para dejar a su hijo en una guardería y demás, el padre otro tanto, pero más que todo la madre, y eso evidentemente repercute en la salud del chico. Cuando uno lo piensa desde la macroeconomía, es el Estado el que pierde. Es decir, es el Estado el que va a tener que atender en el futuro, con esta mirada corta que tenemos hoy, va a tener que atender en el futuro a aquel chico que no se desarrolle como debe ser y como la misma Organización Mundial de la Salud lo dice. 6 meses de maternidad, es decir, de licencia por maternidad. Sí, 6 meses en donde también en los países nórdicos lo que vemos es como eso se reparte. Por ejemplo, las parejas determinan quién toma la licencia, claro. Una vez que terminó la lactancia, determinan quién de los dos deja el trabajo por esos meses. Sí, parece bastante claro que atrás de esto tiene que estar el Estado con política digamos. activa. En Estados Unidos, hablamos mucho de Estados Unidos este año, no hay licencia por maternidad. Directamente no hay. No hay. Te podés tomar 3 meses, pero no te los pagan. No hay licencia por maternidad paga, salvo en algunos convenios muy especiales. En algunos países de Europa, lo que vos decías, Inde, se pueden tomar 6 meses el varón, 6 meses la mujer, intercambiarlo. Porque esto evita otra cosa, que es discriminación a la hora de contratar en el mercado laboral. Que es un empresario que va a contratar a una mujer que todavía no fue madre y es joven, es probable que opte por un hombre porque sabe que si la mujer es madre, por ahí se toma 6 meses y tiene que pagarlo. Entonces, si es intercambiable, no hay discriminación a la hora de contratar. Quiero decir, sin regulación estatal, parece difícil que estas cosas puedan progresar. Hay un libro, Raúl, interesante, que es este, que se lo muestro a esta cámara. Veíamos en el informe a Mercedes D'Alessandro, y justamente es Mercedes D'Alessandro la autora de este libro, Economía Feminista. Mercedes es una economista argentina que está por estos días presentando este libro, y entre las cosas que cuentan, hay un capítulo especial sobre el tema brecha, Raúl, pero entre las cosas que cuentan, algo que me resultó muy interesante, habla de Christine Lagarde, la actual directora del Fondo Monetario, que dice que Christine Lagarde en el año 2010 dijo que lo de Lehman Brothers, si hubiera sido Lehman Sisters, no hubiera sido tan grave, digamos, y que tiene que ver con estos análisis que se hacen en donde cuando hay mujeres en los directorios, porque el problema no es solo llegar a trabajar, sino llegar y acceder a los puestos, digamos, de mayor poder. Y está demostrado que cuando hay mujeres en esos lugares, se gana más, no solo se pierde menos, sino que se puede ganar más. Sí, yo creo que inclusive a nivel
en distintos planos a nivel profesional, eso está demostrado. Sí. ¿Será porque llegan con mayores dificultades, entonces digamos, la preparación tiene que ser mayor, lo que sea? Pero ahí ¿Está hay probado que los sobornos Sí. tampoco tienen tanto lugar cuando hay mujeres controlando la situación? Lo que no quiere decir que no haya mujeres corruptas, no estoy diciendo bueno, eso. pero es una buena razón para entender por qué las mujeres no ¿Por qué llegan. no están? Claro, tenés razón, efectivamente. Pero ahí se combina mucho el tema de lo cultural con modelos económicos, ¿no? Digamos, y algo que marcaba bien Jorge, el tema de pensar las cosas en el mediano y largo plazo y no en la inmediatez. Quizás también ahí se podrían introducir cambios que te den mejores resultados a mediano plazo, aunque no lo veas en lo inmediato, y en lo inmediato únicamente veas mayores costos porque son mayores regulaciones, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver, insisto, con las propias limitaciones que de pronto las mujeres nos podemos poner. Hace poco había en una charla que dio la canciller Susana Malcorra en la Universidad de Itela, cuando llamó a preguntaban todos hombres y había muchas mujeres, eran académicas. Las mujeres no preguntaban. Cuando terminó, Malcorra dijo, chicas, las primeras que tenemos que hacernos nuestro lugar, yo estaba esperando preguntas, dijo, las primeras que tenemos que hacernos nuestro lugar somos nosotras. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando de mujeres que a lo mejor tienen limitaciones con el tema de la maternidad, pero las limitaciones las tienen también las mujeres que han decidido de pronto hacer una carrera y no dedicarse a la maternidad. Bueno, y también en un directorio, ¿no?, vas a encontrar siempre mayoría masculina. Y donde encontrás una mujer, lamentablemente, esto lo decía Michael Korda, un sociólogo de los años 80, en un libro que se llama El Poder. Y allí decía, la mujer cuando asume el carácter de líder o de lideresa en este caso, tiene que asumir actitudes de hombre para imponerse, porque de lo contrario, hablando mal y pronto, la pasan por arriba. Estamos hablando de discusiones de directorios, es decir, de CEOs, de compañías, y lo mismo ocurre en ámbitos en los cuales hay mayoría masculina y de repente es una mujer la que se tiene que imponer a esa mayoría, muchas veces tiene que torcer su actitud justamente para tomar la palabra. La verdad que hemos recorrido un largo camino las muchachas, pero todavía nos queda mucho. Nos estamos yendo a la primera pausa. Le cuento que si tiene comentarios para hacernos, ahora ahí va a ver que puede dirigirse al ombudsman del canal para hacer esos comentarios. Nos vamos entonces a la primera pausa. Primera pausa en esta emisión especial de Televisión Pública Noticias, edición internacional, hasta las 14 en este 24 de diciembre. Le contamos lo que vendrá en los próximos bloques. China, a 50 años de la revolución. En 2016 se cumplió medio siglo del movimiento que lideró Mao Zedong. Las crónicas periodísticas y los análisis no fueron elogiosos y el pueblo chino apenas dedicó algunos debates sobre el tema. Y también una nueva forma de terrorismo. Las nuevas tendencias de la violencia terrorista con lobos solitarios y compromisos aspiracionales. Una modalidad que pone en riesgo a Europa y a Estados Unidos. Se lo contamos luego de la pausa, como siempre, aquí en Televisión Pública Noticias, edición internacional. Ya volvemos.